Buen día, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco por estar aquí nuevamente. Estamos en la séptima semana ya de Teólogas en Diálogo. Les agradezco las, las reflexiones que están compartiendo, que estamos compartiendo. Mm, Pensaba cómo están relacionadas, ¿no? Todas somos latinoamericanas y estamos en un continente sufriente también por la situación que la mayoría de nuestros países tienen, ¿no? Económica, social. Y pensaba, Ángela, cómo se puede hacer para mm, llevar ese sueño, ese proyecto, sueño, ese marco de comprensión que vos estabas planteando, a un compromiso real, ¿no? Como, digamos, esa herida muchas veces produce tanto dolor que no se asume la realidad y se escapa por sueños o mitos o imágenes no reales, y que algunas veces lo más complicado es asumir una realidad y comprometerse en esa realidad. Cuando, cuando todos nuestros continentes están atravesados, en nuestra situación en América Latina, atravesados por ideologías, es muchas veces difícil hacer esa separación, ¿no? Entre la realidad, que muchas veces la terminamos leyendo y cortando desde esa ideología, y, y no asumimos la realidad, ¿no? Entonces se profundiza la herida o se escapa uno en un sueño que no es un proyecto verdadero, diríamos nosotros el proyecto del reino, ¿no? Sino que uno se refugia en proyectos creados por nosotros mismos, ¿no? Qué difícil me parece muchas veces a nosotros cristianos asumir esa herida en esta realidad, en este contexto, y producir un compromiso que vaya por esa ética, si podemos decir, cristiana, o esa ética evangélica más que nada, ¿no? No sé qué les parece, tanto a Sonia como a Angélica. ¿Qué ven ustedes frente a esta realidad, estas tres palabras, sueños, realidad y compromiso? ¿Cómo la ven o relacionan? Yo me atrevería a decir una cosita que me haces pensar como al escucharte. Yo creo que tienes mucha razón, que el peligro en el fondo de la evasión y de quedarse al margen en el fondo de un real compromiso, o sea, ya sabemos, lo hemos visto en una larga historia, digamos, que eso es algo que pesa como amenaza. A mí hay, se los recomiendo, un escrito de Paul Ricoeur que a mí me ha hecho mucho sentido y que me parece que puede como ofrecer una clave en relación con esa pregunta. Se llama La libertad según Esperanza. A mí me parece que la clave está en el conjunto, porque un compromiso sin esperanza se agota. Y una esperanza sin compromiso nos evade. Pero un compromiso esperanzado es imbatible. La libertad agrandada, enanchada por la esperanza. Por eso es que para mí el tema es cuál es ese sueño, cuál es ese proyecto, cuál es ese hacia dónde orientamos nuestro esfuerzo. De tal manera que se tensione el presente en vistas a ese horizonte. Si, por ejemplo, yo digo ya, mi proyecto, recogiendo lo que decía Sony, yo digo, si mi proyecto tiene que ver con la construcción de vínculos profundos que nos sostengan como humanidad, yo digo, yo no me resigno al individualismo. No me resigno a esta sociedad y cultura que nos deja cada uno encerrado en nuestros nichos, en el fondo, como asegurando lo propio. No me resigno a que desaparezca en nuestro lenguaje el bien común, no me resigno.
Pero ¿por qué no me resigno? ¿Por qué trabajo por eso? Porque hay un horizonte de cumplimiento, una esperanza en un mejor modo de habitar el mundo que me alienta. Aun cuando tenga el presente como este carácter de provisoriedad, de lo incompleto, de lo inconcluso, de lo aún no... Eso por un lado. Y por otro lado, la herida, y es lo que nosotros estamos vivenciando en la pandemia, es de tal hondura que no puedes salirte de esa brecha. O sea, yo cómo me arranco de esta herida cuando me golpea a cada paso. O sea, yo creo que la densidad del presente en estos momentos es tal que aunque quisiera, o sea, y en eso, por eso es que yo digo que la herida tiene una sabiduría, porque nos despierta. El dolor despierta. Y hoy día, aun cuando hemos vivido en un tiempo en el que de muchas maneras hemos tenido como ocasión en el fondo de dormirnos, el presente hoy día no nos deja y yo creo que esa es una oportunidad. Sí, eso. Elo, ¿no quieres comentar? Sí, bueno, gracias a las dos por sus reflexiones. Ángela, vos mencionaste que me parece muy rica esta idea de que la salvación se experimenta en la herida. Y Sonia nos habló de la responsabilidad, del cuidado propio y del cuidado hacia los demás, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes de la tensión que hay entre el cuidado de la vida y el trabajo, la necesidad de trabajar? Por el cuidado de la vida tenemos que reducirnos a la cuarentena, ¿verdad? Pero por otro lado, particularmente en Latinoamérica, son muchísimos los casos de trabajos informales donde las personas viven el día a día con su jornal diario. Y esto está faltando. Entonces, podemos ver que muchas veces se salta esa prohibición o ese mandato de guardarse en casa o en el lugar que uno esté, y esta gente que desesperadamente necesita recursos y para lo cual vuelve a salir porque tiene que llevar el pan a su casa y a su familia. Entonces ahí se produce una tensión, ¿verdad? Hay una herida y una experiencia de salvación, pero a lo mejor tiene que haber una opción. Y las dos cosas van de la mano, me parece a mí, ¿no? Obviamente el cuidado de la salud y el cuidado de la vida, porque el coronavirus en un punto no perdona, ¿no es cierto? Y por otro lado, la necesidad de llevar el pan, ¿no? Esto es. Sí. La verdad que en Bolivia la visión que tenía el mundo era que habíamos atravesado o superado o éramos uno de los países más estables económicamente en los últimos años. En realidad que con la pandemia viene a destaparse, descubriendo que quizás esa no era la verdad, ¿no? Y descubrimos que más de 4 millones de bolivianos, como tú dices bien, Eli, viven del día a día, viven del comercio informal. Entonces, la gran pregunta de muchos bolivianos y sobre todo de mujeres bolivianas que viven en los mercados, en las ferias, vendiendo del día a día, es morir de hambre o morir por la pandemia. Y entonces es allí donde surge la posibilidad de lo que hoy estamos viviendo, una pandemia, digamos, una cuarentena dinámica,
¿no? La cuarentena dinámica permite que las personas que trabajan en el comercio informal puedan salir a la venta de sus productos. Y es ahí donde se da la encrucijada de la responsabilidad que yo digo del otro. Porque la inconsciencia del cuidado de mi persona y del otro, ahí se quebranta. Porque vas a las ferias y encuentras muchísimas mujeres que van con sus niños a trabajar y se entiende, pero no usan la mascarilla. Ellas no usan la mascarilla, no protegen a sus niños con la mascarilla. Y aunque sí hay programas en la televisión, en los idiomas más importantes originarios, como es el aymara, el quechua, el guaraní, para explicar la importancia del uso de la mascarilla, del uso de los guantes, del uso del gel, de cuán importante que cuando lleguen a sus casas después de haber trabajado todo el día en el comercio informal, se laven las manos, etcétera, etcétera. Y tú ves que todas esas reglas se rompen, entonces, bueno, pues que se te parte el alma porque no sabes cómo podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer quizás para un pueblo que todavía no ha sido educado, no digo éticamente, porque los pueblos originarios tienen su ética, que es propia. Entonces no podemos decir que no tienen una ética, porque la tienen, y tienen sus reglas, que quizás a veces son mucho más éticos que los que vivimos en la ciudad, pero no comprenden este tipo de ética. Entonces se nos hace muy complejo, ¿sí? En Bolivia se nos está haciendo complejo eso. Mi ciudad, La Paz, tiene 400 o 500 infectados, donde vivimos 1 millón de habitantes. No así en los pueblitos pequeños, donde los encapsulamientos son tremendos, porque el contagio es elevadísimo y es comunitario. Y bueno, entonces ahí surge la pregunta o la crisis es de cómo podemos conservar nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras reglas y al mismo tiempo introducir a nuestros pueblos originarios a la locura de la modernidad, a la locura de la posmodernidad, porque vemos que solo se han introducido al individualismo y al consumismo, sin necesidad de ninguna introducción, pero no así a lo que es cumplir este tipo de reglas. Entonces surge una gran pregunta. ¿Cómo hacemos? Estamos en crisis. Pensamos que en una semana o dos Bolivia va a sobrepasar, ya está sobrepasando, ¿no? Todos los límites de los hospitales de emergencia y pensamos que vamos a entrar en una crisis sanitaria grave. Pero no obstante todos los esfuerzos hechos de querer ayudar que el comercio informal funcionara, lo que nos mata es la falta del cumplimiento de las reglas. Y entonces nos preguntamos ¿por qué el boliviano no cumple las reglas? ¿Por qué el boliviano tiene una conciencia laxa? Y la ha estudiado, la conciencia laxa del boliviano, bueno, total no importa, ¿no? Si voy sin guantes, total no importa si dijeron que nos subimos al taxi solo uno, bueno, si somos dos, no importa, total, ese no importa, ese total no importa, es una constante en todas las filas del banco, en todas las filas de los supermercados, en los mercados generales, es una constante la pregunta de la conciencia laxa, que es, como diría uno, casi típica de nuestros pueblos, ¿no? Total no importa, ¿no? Que seamos dos, aunque apretaditos, que nos cuestiona, ¿sí? Mi campo no es la moral, pero cuestiona mucho. Yo me atrevería a decir una palabra porque tú pones una tensión que hoy día se ha vuelto urgente de atender, la relación vida-trabajo.
yo creo que nosotros hemos aceptado un modo de entender la relación entre nuestra calidad de vida y nuestro trabajo como con poco sentido crítico respecto de la igualdad de oportunidades, respecto del tipo de trabajo que realmente dignifica o que permite como una vida buena. Y la pandemia como que levanta un problema grave. O sea, yo creo que lo que ahora está pasando es que se está evidenciando la gravedad de una crisis que nosotros habíamos aceptado como normal. O sea, hemos normalizado el que haya tipos de trabajo que se ponen, que nos ponen en problemas en situaciones como esta. O sea, no podemos atender la pandemia porque nuestra gente tiene trabajos muy precarios. Nosotros en Chile, que nos hemos declarado así como una nación en desarrollo, y nos hemos encontrado que mentira. Una gran cantidad de ciudadanos y de migrantes en nuestro país viven en situaciones muy complejas, muy complejas. O sea, yo lo primero que digo es eso, y digo, mira, cuando yo digo la salvación es en la herida, tiene que ver con lo que la herida nos permite ver. O sea, yo creo que esta herida, esta llaga que estamos experimentando como humanidad hoy día, nos pone de frente con la sociedad que nosotros mismos hemos construido y que hemos aceptado como lo que tiene que ser en el fondo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo diría, es que la pregunta me parece que es vivo para trabajar, trabajo para vivir, y hasta dónde en el fondo, como el justificar en el fondo que esto yo lo necesito para vivir, termina siendo una verdad o termina siendo un pretexto, en el fondo para permitirme como ciertas licencias. Hay un discernimiento ético detrás. Nosotros hemos dicho mucho acá que si tú puedes quedarte en casa, para que los que no pueden quedarse en casa no se vean expuestos a la pandemia. ¿Esto lo resolvemos con mayor sentido común o no lo resolvemos? Porque lo que está claro es que con estos dinamismos no vamos a parar la pandemia. O sea, si en el caso de Chile, si sigue siendo el que un 30% cuando estamos en cuarentena es la que se queda en la casa, y el 70% sigue haciendo vida normal por diferentes motivos, no vamos a resolver el problema. Entonces, claro, uno se puede poner en el eje y decir, es que yo necesito para vivir, pero el día de mañana, si es que te contagia, si es que te mueres, va a quedar la pregunta y decir, pero si es que probablemente yo podía vivir con un poquito menos, por 2 semanas, por un mes, probablemente sí, pero no lo quise hacer, y eso va a tener consecuencias para mi vida. Entonces, claro, ahora la delgada línea entre lo que sí y lo que no, supone discernimiento. Yo creo que supone como criterios éticos más firmes, que nos permitan tomar buenas decisiones a tiempo, sabiendo que las consecuencias son muy graves.